Bueno, ahora en este programa lo que se verá es una de las sentencias de control más importantes de la programación, que es las sentencias de control para la generación de ciclos, tal como viene aquí, ¿no? Dentro de esas sentencias de control para la generación de ciclos, en este caso vamos a observar la que es la de while y do while. El caso de for se va a observar en otro video. ¿Por qué razón? Bueno, while y do while es todo un caso. Se tiene que observar muy bien para qué sirve cada una de estas instrucciones, pues cada una de ellas, aunque son similares, cada una de ellas va a tener un cierto toque diferente entre cada una de las cosas que puede realizar. En este caso, bueno, vamos a observar entonces aquí, hacemos un poquito más grande esta parte. Primero, el ciclo while. Tenemos aquí una especie, entonces, bueno, no una especie, una variable de tipo entero. Muchas veces esta variable también se utiliza con la palabra clave unsigned, pero bueno, en ocasiones ya se da por entender de que es lo mismo. Aquí lo voy a colocar de que puede ser unsigned int, y esto va a significar que es un entero sin signo. ¿Qué significa esto, que sea un entero sin signo? Bueno, simple y sencillamente es de que se va a tratar de valores enteros que son positivos. No va a aceptar ningún valor negativo. Esto es bastante importante. ¿Por qué razón? Bueno, si estuviéramos utilizando una variable, por ejemplo, de tipo byte, que es de 8 bits, añadiendo entonces a las que ya se había visto en otro video de las variables que se tenían, por ejemplo, aquí entonces ponemos 8 bits, ¿no? Por ejemplo, recuerden entonces la notación que puede ser de tipo camello. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Los valores que va a tomar esta variable van a estar desde menos 127 a más 127. Va a incluir entonces estos valores negativos. ¿Por qué razón? Bueno, si se trata de 8 bits y lo vemos entonces como un número binario, por eso muchas veces dentro de la programación se pone 0b para indicar entonces que estamos manejando un número binario, van a ver entonces cada uno de estos bits. Recuerden que un bit es la unidad básica de información. La unidad básica de información, simple y sencillamente un verdadero o falso, sí o no, encendido o apagado, 0 o 1. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tener entonces ahí 8 bits. Para el caso entonces de estas variables que tengan signo, todos estos bits de aquí se van a utilizar para tomar valores. El máximo valor que se puede llegar a representar entonces con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros va a ser exactamente este de aquí, 127. Recuerden entonces que para poder hacer la conversión de binario a decimal, este valor de aquí va a representar esto de acá, 2 elevado a la 0, que es un 1. El siguiente valor en posición va a representar, ahí estoy moviendo de más, un 2 elevado a la 1, y así sucesivamente. Esto es extremadamente sencillo. Nosotros lo hacemos cuando ponemos un número. Pongamos 2121, 2123. Cada uno de ellos, ¿qué representa? Este va a representar 2, el primero que está más a la izquierda, multiplicado por 10 elevado al cubo. Eso me va a dar el 2000. Después voy a tener un 1 multiplicado por 10 elevado al cuadrado, más un 2 elevado a la 1, un 2 por 10 elevado a la 1, más un 3 por 10 elevado a la 0. O sea, cada una de estas posiciones va a representar entonces la base en la que estamos trabajando. Generalmente nosotros contamos en base 10, dado los 10 dedos que tenemos en las manos. Una cosa, pues podríamos ponerla como hasta antropológica, que hemos convivido con estos 10 dedos desde tiempos inmemorables. Y entonces cada una de estas posiciones va a estar representado por ¿qué? Un exponente. Este es el exponente 0, el que está aquí, el exponente 1, el exponente 2, el exponente 3. Y entonces esa base se va a elevar a ese exponente. Lo mismo sucede entonces con los números binarios. Cada una de estas posiciones ahora va a representar un 2, que estamos trabajando en una base binaria,
como si estuviéramos hablando con alguien que tuviera solamente 2 dedos, un perezoso podría ser, ¿no? Creo que 3 dedos, pero bueno, será un buen ejemplo cuando tiene nada más 2 dedos, ¿no? Entonces, esos 2 dedos me van a representar, ¿verdadero o falso? ¿No? Entonces voy a contar con ello. Técnicamente, entre paréntesis, sería un solo dedo, pero funciona bien. Entonces, solamente aquí voy a poder colocar 0 o un 1. 0 o un 1 en cada una de las posiciones. Ya nada más entonces me voy a ir moviendo en cada una de ellas y voy a multiplicar entonces cada uno de ellos, un 1 o un 0, por la base, en este caso es 2, elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Entonces eso, si nosotros sacamos esa operación, nos va a dar 127. Bueno, sin el signo, 127. Finalmente, entonces, el último dígito, o bueno, este bit que sería aquí, va a representar esto de aquí, un signo, más o menos. Si tenemos un 0 va a representar un más, si tenemos un 1 va a representar un menos. Entonces, de esa manera podemos representar valores desde menos 127 a 127, sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa entonces cuando no utilizamos o cuando utilizamos la palabra unsigned? Esto nos permite utilizar entonces todos estos valores de aquí. Digámosle entonces que vamos a utilizar estos valores de aquí. En este caso va a ser 0b y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por tanto, los valores que vamos a tener disponibles en ese caso van a ser desde 0 a, no sé por qué están mayúsculas, a 255. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos valores. Te lo voy a dejar así entonces para subirlo directamente al GitHub para que se quede como recuerdo esta parte. Pero entonces vamos a lo que nos concierne. Esto es bastante importante. ¿Por qué razón? Porque va a tener muchísimo que ver entonces con estos ciclos. ¿Por qué? Bueno, primero, ciclo while. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero, esto es entonces como pensar antes de hacer. ¿Por qué razón? Va a decir haz mientras. El haz o el hacer, como ese imperativo de hacer, no va a estar entonces incluido aquí, sino while significa en inglés mientras, perdón, no hacer, sino mientras. Entonces, de manera compacta les decimos mientras i sea menor a 5, es así como lo podemos ver, mientras i sea menor a 5, ejecuta esto que está aquí. Sin problema, mientras esta condición sea verdadera, se ejecuta. Cuando la condición pase a falso o 0, entonces se detiene. Pero esto lo va a hacer entonces, ejecuta aquí. La parte importante es de que esta variable que tenemos aquí como i, que muchas veces se le considera también como contador o variable de control, para estas secuencias, para estas sentencias entonces de ciclos, para la generación de ciclos, hay que modificarla. No se puede quedar estática porque si no vamos a obtener una cosa que se llama un ciclo infinito, que es el que tenemos aquí. En este caso, bueno, tengo aquí escrito entonces la otra forma en la que podríamos escribir esto, solamente que es un poco más larga. Muchas veces, cuando nosotros no conocemos exactamente en qué punto se va a terminar nuestro ciclo, podemos agarrar y poner un mientras true, un mientras sea verdad. Ese mientras sea verdad siempre se va a cumplir, es infinito, o sea, jamás por los siglos de los siglos se va a mantener hasta el fin de los tiempos. Eso sonó bien bíblico, pero bueno, eso es cierto. Entonces va a ser mientras sea verdad. Esto se va a ejecutar una y otra y otra y otra vez hasta que la computadora se apague, hasta que el programa se truene, cualquiera de esas cosas. Muchas veces esto sucede cuando entonces o no se controla bien y los programas, se dice ya en el argot computacional, se cuelgan estos programas. ¿Por qué? Porque se quedó dentro de un ciclo y ya, ahí se quedó y ya no sabemos qué hacer. Hay que darle a apagar la computadora, controlar, suprimir, lo que sea. Pero entonces tenemos que controlar esta parte. Muy bien, entonces para eso, si tenemos estos que son ciclos infinitos, internamente nosotros tenemos que colocar una sentencia de decisión para decirle, bueno, haces esto, pero si
y es mayor a 5, ¿sabes qué? Rompe ese ciclo. Ese break, que era como en otro video que hablé de él, dentro del switch, va a romper lo que es la sentencia inmediata anterior. Para este caso, el if no es el que rompe. El if, cuando se ejecuta aquí, ya, se ejecuta y termina. Mientras, esta sentencia se sigue ejecutando una y otra vez, así hasta el fin de los tiempos, ¿no? Como decía hace rato. Pero, cuando pasa esto, entonces, ahora se va a ejecutar esta sentencia. Como esta sentencia if ya se ejecutó, ya pasó, ya, se olvidó. La computadora es como todo un caballero, lo olvidó. Pero while no se olvida, está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces break va a afectar a ese while. Por tanto, esta forma en que estoy colocando aquí, le repito, lo voy a dejar en el repositorio, va a decirme, bueno, cuando esto suceda, rompe el ciclo. Y este ciclo infinito, truena, adiós, termina. ¿Ok? Bastante sencillo. Entonces, estas sentencias de vueltas son bastante importantes, bueno, por llamarlos así, ¿no? De vueltas que son cíclicas, son bastante importantes porque, bueno, un ser humano, incluso, no sé, cualquier ser vivo, su cerebro puede funcionar muchísimo mejor que una computadora. Puede tomar decisiones, puede aprender, puede inventar, etcétera. O sea, una gran cantidad de cosas, ¿no? Pero cuando se trata de cosas repetitivas, una computadora es muchísimo mejor. Cuando alguien está realizando algo una y otra y otra y otra vez, termina por cansarse. Y esos ciclos no los va a ejecutar de manera correcta después de que se hagan 1000 ejecuciones. Se va a cansar, se va a fastidiar, se va a hartar y ya va a dejar hasta ahí de hacerlo. Pero las computadoras no, son excelentes para realizar estos ciclos y jamás se van a cansar. Solamente lo que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando se programa es cuando lo que pongo aquí, o más bien es lo que pongo aquí, no cuando, sino es lo que pongo aquí. Tener cuidado cuando estos ciclos y no generar ciclos infinitos que puedan ocasionar entonces que, como decía, el programa se cuelgue, ¿no? Entre comillas. O sea, se quede ciclado. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso, por ejemplo, tengo que poner primero que este valor, este contador que decía también, entre comillas, que está dentro de la jerga computacional, hay que iniciarlo. Y aquí abro un paréntesis. Muchos dentro de la computación utilizan la palabra o el verbo inicializar. Este verbo no existe en el español. Es iniciar o empezar esta variable. Sin embargo, bueno, muchas veces ya está como aceptada dentro de la jerga computacional o el argot computacional de que inicializar la variable. Y se entiende, o sea, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a hablar aquí de manera correcta, que es iniciar esta variable para que después entonces pregunte, ¿esto es cierto? Y entonces realízalo. ¿Ok? Entonces por eso yo digo, primero voy a preguntar, voy a pensar, voy a pedir permiso y luego hago. ¿Ok? Ahora, existe su contraparte, que no en todos los lenguajes de programación, pero en los lenguajes C, estoy hablando del C, ANSI, el C Sharp o el do sostenido que estamos viendo, y el C++, existe, que es el do while. Lo podemos ver entonces que primero hace y luego pregunta, o primero hace y luego pide perdón. Es el ciclo do while, el cual va a ser al menos una vez lo que se coloque aquí. Entonces, podemos poner igual nuestro contador a reiniciarlo, porque finalmente dentro de este punto el contador va a llegar a 5, ¿no? Porque cuando llegue aquí a 4 va a decir 4 es menor a 5, ¿verdad? Vientos, vuélvelo a hacer, ahora increméntalo, haces 5 es menor a 5, caray, ya no, es falso, sale, ejecuta esta línea y se viene para acá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, con el programa, y decir aquí entonces que sería reiniciar. También aquí a veces se utiliza reinicializar, pero pues reiniciar la variable que tenemos entonces como contador. Y ahora, una vez que se ha hecho eso, podemos poner haz esto mientras pase esto.
Entonces, lo va a hacer al menos una vez. Si aquí yo hubiera puesto 6, lo hace, lo va a hacer. Pueden hacer la prueba. Voy a dejarlo aquí y lo voy a poner entonces como comentario de que y sea igual a 6 para probar. Lo va a hacer una vez. Pero después va a decir, 6 es menor a 5, no, esto es falso. Bueno, entonces ya no lo vuelvas a hacer. Pero ya pasó, ya lo hicieron. Hay que pedir perdón, ¿no? Es entonces la diferencia entre while y do while. Para que quede entonces entendido, se puede colocar o se puede decir entonces que el while es primero pedir permiso y ya luego se hace. El do while es se hace y luego se pide perdón o permiso. ¿Va? Ok. Bueno, en este caso entonces aquí tenemos las sentencias de salto, break y continue. Ya dije entonces que break funciona para romper entonces ese ciclo. Ya no se hace. Una vez que llega a esto, truena el ciclo y ya, termina, adiós. Pero existe una sentencia adicional, que es la sentencia continue. ¿Esta qué va a hacer? Bueno, esta es bastante interesante de cómo funciona. Por ejemplo, nosotros queremos que cuente esta cosa del 1 o del 0, estamos iniciando aquí a 0, hasta el 9, porque en el 10 se va a detener, ¿no? Pero no queremos que cuente el 4, 4 no nos gusta, es de mala suerte. Entonces, empieza 0, cuenta, lo muestra en pantalla, lo incrementa, después 1, lo muestra, 2, 3, 4, viene para acá, 4 es menor a 10, sí, vientos, entonces síguelo haciendo. 4 es igual a 4, sí, ok. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado aquí. Se puede poner continue con la finalidad de que las sentencias que están acá abajo no se van a ejecutar en ese ciclo. Por tanto, entonces, las va a saltar, viene para acá y se va a regresar hasta acá para seguir entonces ejecutando la prueba, ¿no? Bueno, ejecutar la prueba y entonces seguir haciendo el ciclo, perdón. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a quitar a que no se imprima el número 4. Ahora, hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. ¿Por qué razón? Estas dos instrucciones, o todas las instrucciones que se pongan después del continue, no se van a ejecutar en ese paso. Va a saltarlas y se va a regresar hasta acá, al while. Por tanto, tenemos que incrementar el contador para evitar entonces que esto se cicle o que se quede ahí, como decía antes, colgado y falla nuestro código. Ok, aquí sería ejecutará. Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo. Se ejecuta y no me muestra nada. Bueno, lo que sucede es de que falta un console.read. Read key. Listo. Entonces, se viene, se ejecuta. Dice que está ejecutándose. Ay, canijo. Ahí está. Ya lo ejecutó. Y entonces aquí tenemos en esta parte. Primero, me va a ejecutar valores del 0 al 5. También aquí me van a ejecutar valores del 0 al 5, ¿no? Aquí parece que no hay ningún problema. Primero hace esto, después hace esto. Bueno, en esta parte, como está incrementando, pues va a detener antes. También hay que tener muchísimo cuidado con el do while porque a veces detiene antes. Y bueno, hay que jugar un poco con esto. Por lo único que hay que recordar es lo que decía, while es primero pedir permiso y do while es hacer y después pedir perdón y permiso, ¿no? Después entonces aquí viene la sentencia break. No, perdón, aquí moví mal. Aquí tenemos estas dos. Después tenemos aquí la sentencia break, 0, 1, 2, 3. En 4 rompe y ya, adiós, termina. En el caso de la sentencia continue vamos a tener, no quiere moverse esto, 0, 1, 2, 3, 4, no lo muestra, pero el 5, 6, 7, 8, 9 sí lo muestra. Entonces, de esa manera podemos ejecutar dentro de un cierto intervalo, eliminando a lo mejor partes que no queremos que se muestren o que realice alguna otra operación
cuando pase entonces este tipo de condiciones, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado súper bien explicado esto. Ahí está mostrando errores. Bueno, aquí dejo en la descripción del video el ¿cómo se llama esto? El enlace entonces para el repositorio donde va a estar este programa. Y bueno, ahí nos estaremos viendo después. Abur.